Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús y dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. Hay una gran diferencia entre estar preparados en oración para soportar la prueba y la tentación, o simplemente estar durmiendo esperando que lleguen tiempos mejores. Y la prueba de ello lo tenemos en lo que pasó en Getsemaní, no solamente por la grandeza y la gloria de nuestro Señor, que estuvo allí clamando y pidiendo gracia y ayuda para poder soportar lo que había de venir, sometiendo su voluntad por completo a la del Padre. Estando en agonía, su sudor eran grandes gotas de sangre que caían al suelo, pero él encontró el poder y la fuerza del cielo. Incluso hasta un ángel vino para consolarle, para confortarle, para que así Jesús tomase la gran decisión de someterse por completo al Padre, a la voluntad del Padre, y estar dispuesto a ser nuestro Salvador, pase lo que pase, renunciando a esa defensa que podría haber sacado, renunciando a ejercer su gloria divina en este sentido, y simplemente sometiéndose a lo que el plan de Dios había establecido. Sin embargo, los discípulos, a los que Jesús exhorta y luego después reprocha, ellos estaban dormidos, quizá por la tristeza o por otro motivo, pero ellos no estaban velando y orando, ellos no estaban con su Señor, ellos no estaban acompañando a Jesús y preparándose para la hora de las tinieblas que venía. Y por lo tanto, cayeron catastróficamente. Lo vemos porque cuando llegó el momento del arresto de Jesús, allí podemos ver, y si unimos este relato con los demás pasajes paralelos de Mateo, Marcos y también Juan, encontramos la caída de los discípulos por no tener fortaleza divina. Y es que nosotros estamos vendidos al pecado. Por eso dice Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahí vemos entonces que cuando se presentan a arrestar a Jesús, estas personas que están en tinieblas, entonces es la carne y no la fe y no la gracia la que actúa. Por eso quieren defender a Jesús contra estos hombres con espada, incluso hiriendo a uno de los siervos del sacerdote que había ido también al arresto de Jesús. Pero Jesús está diciendo: basta ya, porque Él tiene que someterse a la voluntad del Padre. Él se ha rendido por completo en oración. Él ha encontrado fortaleza y gracia, y a pesar del terror de su alma, Él sabía exactamente que todo debía cumplirse. Así que no está buscando que nadie le defienda. Como Jesús también dice en otro pasaje: ¿no crees que yo puedo orar a mi Padre y Él me mandaría legiones de ángeles para defenderme? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la palabra? Entonces Jesús sanó a aquel hombre. Pero sí,
ejerce su legítima defensa llamando a la conciencia de aquellos hombres que iban a cometer ese acto tan vil e injusto y despreciable. Arrestar a Jesús y hacerlo en las tinieblas, hacerlo con alevosía, en la oscuridad, en la maldad. Porque así es como funcionan las personas que están en tinieblas. Hacen todo en la oscuridad y en lo secreto, porque son hijos de la oscuridad y de lo secreto. Por eso dice Jesús, estoy con vosotros todo el día, cada día en el templo y no me prendisteis. Mas ahora es vuestra hora, la hora de la potestad de las tinieblas. Jesús, que es la luz del mundo, tiene que enfrentarse a las tinieblas y él tiene que dejar que las tinieblas venzan por un momento para después él vencerlas definitivamente en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es y cuando él se levantó poderoso de la tumba. Aquel que es el Señor de todo y el Rey de la gloria, venció porque encontró fortaleza en la sumisión a la voluntad de Dios y en la gracia del cielo, porque él como perfecto hombre sufrió tanto. Él tuvo una agonía, una preagonía allí en Getsemaní, y él tuvo esa lucha, ese combate contra las tinieblas, porque según su naturaleza humana, 100% humana, el terror, el miedo, el espanto se apoderaron de él cuando hay una visión que el Señor seguramente concede a Jesús de todo lo que va a pasar. Pero aunque pareciera que el terror estaba ahí y que iba a vencer, Jesús exclama, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Esto lo repitió Jesús, lo sabemos por otros pasajes, 3 veces. Y recibió la respuesta de la fortaleza del Padre. Y él estuvo dispuesto a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él estuvo dispuesto a no defenderse ni carnalmente a través o humanamente a través de las espadas y de los seguidores de él que podían actuar con violencia. Y él renuncia a todo eso, exclama y proclama su inocencia y su justicia, pero deja que acontezca todo lo que está ordenado que pase, porque Jesús tiene solo una voluntad, la voluntad del Padre. Y la voluntad humana de Jesús y la voluntad divina de Jesús están en completa unidad con la voluntad del Padre, con la voluntad del Espíritu Santo de traernos salvación. Y era necesario que allí en Getsemaní esas dos voluntades se alinearan perfectamente, la voluntad divina y humana de Cristo, queremos decir que es una sola persona, y era necesario que Él sufriera de aquel modo y se negara a sí mismo tomando su cruz, como Él también había dicho, que es seguirle. Iba a significar negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, pero no podemos hacer nada de eso sin la fortaleza de la gracia de Dios. Si Jesús necesitó un ángel del cielo para ser fortalecido, porque en medio de tanta agonía y en medio de tanto sufrimiento, al tener que someterse a la cruz que viene ahora, es decir, a su sufrimiento por nosotros, si Él tuvo que pedir gracia y ayuda, ¿cuánto más nosotros, que estamos, como dice el apóstol Pablo, vendidos al poder del pecado, que estamos realmente sin la gracia de Dios, totalmente indefensos? Y por eso el desastre sobrevino a los discípulos, porque nos dice que más tarde, al poco tiempo, Pedro negó de una manera vil y cobarde a nuestro Señor, pero también el resto de los discípulos, dejándole, huyeron y permanecieron huidos y desaparecidos hasta que vino la resurrección. Qué terrible es la falta de oración y de vigilancia, porque en cualquier momento podemos caer en el peor de los pecados, en la negación del Señor, en la vergüenza terrible de darle la espalda, en simplemente tomar el camino carnal y el camino mundano, el camino de este mundo, para apartarnos del Señor y ser traidores y negadores de Él. Y esto solo es posible remediarlo, como dijo Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Por varias veces Jesús lo dijo, y en el arresto ya ellos estaban realmente indefensos ante el poder de las tinieblas. Y es que es así.
Si estamos con Jesús, las tinieblas nos van a atacar. Si estamos con Jesús, el poder del maligno va a intentar por todos los medios hacer que huyamos y que neguemos a nuestro Señor y que nos apartemos de Él. Si somos de Cristo, el pecado va a estar ahí para debilitarnos, va a estar ahí para arrastrarnos, va a estar ahí para dominarnos, porque habita en nosotros, está en nuestras almas. Ese pecado que aún permanece, ese pecado remanente que dice el apóstol Pablo, que está ahí, que lucha contra nosotros, que hay una ley dentro de mí que lucha contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en Romanos 7 termina con este canto de victoria. Gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro, porque Él tiene la victoria frente a la tentación, frente al pecado, frente al desastre, frente a toda cosa que nosotros podamos cometer o podamos simplemente que nos pueda acontecer. Cristo nos da la victoria. En Él somos más que vencedores. Por eso vamos a buscar de Él en este día. Señor, ayúdanos a velar y orar para no entrar en tentación, porque el maligno, porque el pecado, porque el mundo se levantan contra nosotros a cada instante para derrotarnos, derribarnos, apartarnos de ti, para que te neguemos, para que te demos la espalda, para que huyamos de ti, para que seamos como seducidos y drogados y abducidos por el poder de las tinieblas. Lo sabemos, Señor. Te pedimos tu protección y tu cuidado para que podamos tomar la armadura de Dios y entonces pelear por ti y con tu gracia vencer a nuestros enemigos, porque Cristo los venció y Él obedeció a la santa voluntad para que nosotros ahora podamos ser en Él vencedores, más que vencedores. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hasta el próximo día.